Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy los invitamos a penetrar con nosotros al mundo de la literatura. Y lo vamos a hacer a través de una mujer que posee el don, esa extraña cualidad que muy pocas personas poseen, que es el arte de escribir. Ella es Tatiana Lobo y nos abre las puertas de su casa y de su existencia entera para que podamos penetrar al mundo de Tatiana Lobo. En mi vida siempre hice lo que quise. Claro, eso tiene su precio. Así, por ejemplo, es muy difícil hacer dinero. Con esta frase contundente de Tatiana Lobo, iniciamos un recorrido por su existencia y su pensamiento. La mayoría conoce a la escritora Tatiana Lobo a través de sus libros, Asalto al Paraíso y Entre Dios y el Diablo, especialmente de los publicados hasta la fecha. El primero es texto para estudiantes universitarios en diversas carreras. Pero Tatiana Lobo se dedica desde hace ya muchos años a conocer en profundidad al ser costarricense, aquel ser olvidado en la memoria del tiempo, borrosa a veces, inadvertida a otras. La historia de la mujer costarricense se está por escribir, dice Tatiana en uno de sus libros. Es muy poco lo que se sabe de la mujer indígena y hay escasos documentos de los años inmediatos a la conquista. Y a Tatiana le interesa conocer desde siempre, desde que nació en Puerto Montt, un bello lugar al sur de Chile. Tatiana, ¿cómo se inicia en vos esa afición por la lectura, el hábito de la lectura? ¿Cuándo empieza? Muy temprano. Mi papá me enseñó a leer cuando yo tenía apenas 4 años. Y me dejó tan metido el sabor de la lectura que hasta el día de hoy no paro. Sin embargo, creo que hemos hablado de que tu padre falleció cuando tenías muy pocos años, algo así como 7, ¿verdad? Sí, una muerte muy prematura que marcó definitivamente mi existencia en muchos sentidos. El primero de todo, diría yo, el ver luego cómo mi madre tuvo que ganarse los frijoles, mantener a 3 criaturitas muy pequeñas todavía. Ver a una mujer luchando por la supervivencia fue la primera lección importante que tuve en mi existencia. Y luego lo que yo he llamado el principio de la incertidumbre, de no saber nunca realmente qué iba a pasar. Por lo inesperado, ¿quién espera la muerte de alguien? Nadie. Entonces cuando eres muy niño, cuando tienes apenas 7 años y se te muere una de las personas que son tu puntal, tu apoyo, te produce un desconcierto muy grande. Pero a la vez también la enseñanza de que la vida es así, que no vale la pena estar haciendo proyectos a mediano o largo plazo porque siempre puede suceder un imponderable y que te echa a perder el proyecto, ¿no? Entonces un poco vivir también en lo inmediato, el día. ¿Y qué significó tu padre durante el periodo de tiempo en que estuvo con vos, que te acompañó? Formativamente fue fundamental. Todo lo que yo aprendí de él, todo lo que me ayudó a desarrollar desde un punto de vista de apreciación por las artes, por el dibujo, la pintura, él pintaba muy bien, la lectura, como ya dijimos, la música, yo diría que me abrió la curiosidad y refinó mi sensibilidad. ¿Él era artista? ¿Él era artista? ¿Cómo no? Sí, él pintaba, dibujaba, fue un arquitecto autodidacta. Construía casas, no sé de dónde porque nunca estudié arquitectura, cantaba, tocaba piano, era muy popular mi padre, era una figura muy popular en la ciudad donde yo nací. ¿Y cuál era su origen? Bueno, criollo como, ¿verdad? Con las mezclas que no sabemos que puede haber habido ahí en el árbol genealógico de la familia. Mi abuelo creo que era de Valparaíso, mi abuela de una isla del sur de Chile, de Calbuco. Él nació en la isla grande de Chiloé, una isla con una riqueza mítica de leyendas muy grande. Siempre se quedó viviendo en el sur de Chile, estuvo un tiempo en Santiago estudiando pintura, pero mi abuelo se lo llevó rápidamente de vuelta porque
Aquello era un desastre. Después de un viaje en barco, porque era el más barato, y a la edad de 24 años, se instala a vivir y trabajar en Bremen, ciudad del norte de Alemania. Pero luego, el frío intenso y otras inquietudes la llevan por diversos lugares y ocupaciones en el viejo mundo. ¿Dónde fueron tus estudios, tus primeros estudios en la escuela, en el colegio, en la secundaria? Mira, pasé de la escuela alemana a un colegio de monjas alemanas, donde también estuve interna, de donde tengo unos recuerdos fieros, unas monjitas alemanas decimonónicas eran estas. Y luego me enviaron a Santiago, un liceo, a estudiar. Ahí no aguanté más, siempre detesté aprender de alguien. Yo creo que yo nací autodidacta. Nunca he podido aprender nada de nadie, tengo que aprenderlo por mi cuenta. No soporté, estuve un tiempo interna y me salí, con gran escándalo de toda la familia que no veían la manera de cómo ordenarme un poquito, ¿no? Pero me metí inmediatamente en la Escuela de Artes Plásticas, en Bellas Artes, y estuve un año estudiando pintura y creo que el año siguiente combiné teatro con pintura, sí. Y después hice otra combinación de teatro con trabajo, porque mi madre me puso el ultimato. Me dijo, esto no puede ser, que tienes que trabajar. Y a los 18 años conseguí mi primer trabajo, que era muy modesto, en un localito de fotografías instantáneas, sí. Di buen resultado luego en diferentes empresas. Finalmente terminé en una empresa muy grande, una fábrica de productos plásticos muy grande, la más grande de Chile, y fue entonces cuando me tenté por salir del país. Como no tenía plata para salir como turista, entonces escribí a unos proveedores de insumos químicos alemanes y tuve suerte. Alguien me respondió que sí me daban trabajo y me fui. ¿Qué significaron, Tatiana, esas experiencias de más o menos 3 años, verdad, por Europa? Ah, también lindísima. Bueno, ¿qué te digo? Fíjate, eso de estar uno solito, íngrimo, a los 24 años, sin amigos, sin parientes, sin nadie que te pueda ayudar en un momento de emergencia, abandonado prácticamente a tus propias fuerzas, fue también una lección muy importante. Cómo sobrevivir en la soledad, con un idioma extraño, con gente cuya cultura, aunque por el lado materno me era más o menos familiar la cultura alemana, sin embargo otra cosa, sobre todo después de la guerra, ¿no? Otro tipo de gente. Una lección tras otra lección. Me enseñó a vivir. No sé qué más decirte, me parece que eso se puede sintetizar así. Pero el destino, que le había facilitado las cosas para cambiar de continente, le tenía preparada una sorpresa. Allí conoce a un costarricense con quien se casa y de repente su nueva residencia es la pequeña Costa Rica. Y es aquí donde comienza a escribir. En 1967 hace reportajes para el diario La Nación. No obstante, el viejo continente sigue tentándola, como si quisiera retenerla, y regresa a España por 2 años para estudiar cerámica. Sin embargo, de regreso a Costa Rica, un trabajo en el Departamento de Artesanía y Pequeña Industria del entonces Ofiplan la inicia en lo que serían sus viajes a las comunidades indígenas, lo que considera la mejor experiencia de su vida, la que marcaría para siempre su destino de escritora. Tatiana, ¿cómo fue el encuentro con la cultura indígena aquí en Costa Rica y ese periodo de alrededor de 8 años, verdad, vivido prácticamente con ellos? ¿Qué significó? Es muy difícil poder explicar algo que se mueve en esferas tan íntimas de las sensaciones y de los sentimientos. Un mundo diferente, nuevo. No tenía nada que ver con mis viajes anteriores, porque aquí lo que había era un cambio total, absoluto, completo, de gente, de cultura, de códigos. Que pude traspasar esa frontera con la base de la amistad, del afecto, del cariño, con un lenguaje universal. Me quitó tanta telaraña, me hizo ver, bueno, en primer lugar me hizo dudar mucho de la cultura occidental y de los supuestos valores que nosotros manejamos. Me enseñó también que hay maneras diferentes de resolver el problema de la existencia.
no solamente el de la supervivencia, sino que el de la existencia. Otra cosmogonía, otra manera de comprender la vida, de comprender la tierra, de comprender la relación de un individuo con la sociedad, con la naturaleza. Difícil. Como no pude nunca escribir un ensayo sobre esta experiencia tan extraordinaria, entonces preferí escribir una novela, a ver si así me explicaba un poquitito más, o lograba explicarme mejor. Siguen luego 7 años de investigación silenciosa, profunda y sincera. Para poder dedicarse a leer documentos en el Archivo Nacional y la Curia Metropolitana, tuvo que seguir un curso de paleografía en la universidad y, desde luego, comprarse una buena lupa. Un año más tarde, después de este periodo en que penetra las profundidades del alma costarricense, ve la luz Asalto al Paraíso, su primer gran libro, un apasionado homenaje a los antepasados. En él, su autora se adentra con esfuerzo y seriedad en las profundidades de los seres humanos de aquella Costa Rica que se desgarró en cuerpo y alma para fundir en dolor y sangre la nueva cultura, la que habría de surgir como consecuencia de la colonización española. Este libro, a nivel académico, tuvo muy buena acogida, al punto de que se están haciendo varios trabajos de investigación sobre la novela. ¿Cómo esta tiene que este momento bastante difícil de quedarse sin trabajo, de repente desempleada, te impulsa a escribir un libro y te envía para siempre al camino de la literatura? Bueno, mira, yo creo que precisamente, ¿no?, por esa misma razón, inactiva, sin poder ya ir a mis queridas comunidades, perdido todo contacto con las montañas, sin encontrar trabajo. Tenía que encontrar alguna actividad que sustituyera la vivencia, porque la literatura es eso, es una sustitución de la vida. Lo primero que hice fueron unos cuentitos, yo creo que yo te los pasé, ¿verdad?, Tiempo de Claveles, que salieron en una semana, fue una cosa increíble, casi jugando. Y las personas que lo leyeron me dijeron, caramba, Tatiana, sí, aquí hay pues su gracia, ¿no? Esto tiene su gracia, su mérito literario. Para mí era una sorpresa porque nunca me había planteado el asunto de escribir. Y la novela surgió precisamente como una forma de retribuir todo lo que yo había aprendido, todo el enorme cariño que yo había recibido, sobre todo en Talamanca, en la comunidad de mi amiga Adela, una india viejita que quiero mucho. Y dije, voy a escribir algo para demostrarles que los quiero mucho, así tan sencillo. El problema fue que cuando me voy metiendo a ver la